Cruz Manca. Le decían así porque en el lugar había una cruz a la que le faltaba un brazo, entonces era Cruz Manca y casi no era cruz. Ahí esperaban el tranvía que corría de Tacubaya a la venta y aprovechaban las mujeres para ir a hacer su mandado y para comprar lo que necesitaban. En los mercados de Cartagena y Becerra compraban verdura, carne, aceite, jabón, ropa, zapatos, muebles y camas, aunque no todos podían comprar una, la verdad. La mayoría dormía en petate o sobre madera encimada cubierta con las pieles de los animales. Compraban también veladoras, gasolina y petróleo para sus lámparas. Pero no solo eran compradores. Algunos habitantes de Santa Lucía llegaban muy temprano a Tacubaya, salían antes del toque del alba a vender su leche de la ordeña. También llevaban tierra de montes para sus plantas y jardines, y la leña y el pulque que producían también en Santa Lucía. De mis entrevistas está una de la nieta de una señora llamada Inés Baeza, que tenía una de las primeras tiendas de Santa Lucía que se llamaba El Centavito, y nos contó: todo lo que vendían en el Centavito lo iban a surtir a Tacubaya: pan blanco, pan de dulce, plátanos, zanahorias, otras cosas de verdura, azúcar, jabón, aceite, sopas y dulces, especialmente los dominós, las cocadas, las trompadas, los borrachos, el dulce macizo y los dulces de leche con nuez. Por supuesto no podían faltar los cigarros. Ahora bien, para abordar los casos que relacionan a estos dos lugares en cuestión administrativa en tiempos de guerra, debemos decir que sabemos que existen muchas interpretaciones sobre la revolución y existen también pueblos donde pasaron cosas más y menos peores. Sin embargo, en esta ponencia solo hablaremos de lo que pasó en Santa Lucía. Aunque esta experiencia resulta muy breve, este relato pudiera cubrir un agujerito más de la historia de la Revolución Mexicana, como lo han hecho ya otras experiencias presentadas por la doctora Alicia Olivera en su obra Mi Pueblo durante la Revolución. La mayoría de estos testimonios están narrados por los hijos o los abuelos de quienes vivieron esta etapa. Como es sabido, la guerra no solo afecta a las personas que en ella participan, sino a cualquiera que se atraviese en el camino. Son tiempos en los que la necesidad de alimento, además de transporte, provocan una serie de abusos por parte de quienes en sus manos ostentan un arma y en su discurso una justificación. Tal fue el caso de la Brigada Auxiliar de Sonora al mando del coronel Nepomuceno Fierros, que el día 6 de diciembre de 1916 arribaron al pueblo cerca de las 10 de la mañana y se llevaron una mula y unas aves de corral. Y después, el día 7, a las mismas horas, realizaron, dice el subdelegado, un saqueo completo a no dejar casa sin registrarla. Todo esto es una denuncia que hace uno de los habitantes originarios del pueblo de Santa Lucía, que estuvo como subdelegado aproximadamente unos 20 años, llamado Sabino Alquicira. Esta denuncia la tiene que hacer ante la municipalidad de Tacubaya porque son los años en los que estaba bajo su jurisdicción. El coronel Estrada, que era en ese momento el presidente municipal, transcribió el oficio y se lo envió al primer oficial del general de división, al comandante militar, quien el día 15 de septiembre contesta lo siguiente, cito: ya ordené al jefe de la Brigada Auxiliar de Sonora rinda un informe sobre los hechos que denuncia y dicte las medidas conducentes para evitar se cometan tales abusos. Lo anterior, además de ineficaz, no resultó ser garantía. Entre los tiempos del papeleo y la remisión a las instancias correspondientes, ocurrió otro incidente por el cual el subdelegado de Santa Lucía hizo otra denuncia en la que expresó lo siguiente: tengo la honra de poner en el superior conocimiento de usted que ayer a la 1 de la tarde vinieron unos soldados de la avanzada que está en los linderos de este pueblo, que son los de la Brigada Auxiliar de Sonora, a las órdenes del coronel Nepomuceno Fierros, y se llevaron 4 asnos, 2 de color pardo y 2 prietos, que son propiedad del señor Trinidad García, vecino de este pueblo. Esta misma denuncia fue transcrita y enviada al primer oficial general
de división y al comandante militar de la plaza. Este caso se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando el coronel del Estado Mayor le pide al presidente municipal de Tacubaya que le dijera a Sabino Alquicira que ya el coronel Nepomuceno Fierros había recibido órdenes de regresar los asnos. La verdad es que en el archivo, que es donde se encontraron estas denuncias, en el archivo de la Ciudad de México, no hay ninguna respuesta por parte de Sabino y seguramente los asnos nunca se devolvieron. Varios meses después, el 2 de agosto de 1917, encontramos otra evidencia de que los habitantes de Santa Lucía siguieron siendo víctimas de robo. En esta ocasión, los soldados de los destacamentos de San Bartolo y Santa Rosa, también son pueblos vecinos de Santa Fe. Digo Santa Fe porque ahora todos conocemos Santa Fe. Detuvieron a la gente que iba al monte a hacer la faena y les robaron sus cobijas. Al pedir uno de ellos que se las devolvieran, fue golpeado por uno de los soldados con su arma, cuando el subdelegado hace la denuncia ante el presidente municipal de Tacubaya, le expresa que esta situación es muy delicada, pues ya en ocasiones anteriores habían ido a robarles a esta gente del pueblo a la hora de sembrar. Como no tenían nada que darles, pues para no irse con las manos vacías, le robaban su herramienta. Entonces el subdelegado está preocupadísimo, dice, de por sí ya no quieren ir por miedo, y ahora sin herramientas, en serio ya no van a poder ir, y entonces no vamos a poder sembrar. Mientras se hacían los oficios por los abusos antes narrados, la tropa de la Brigada de Sonora seguía con sus fechorías, pero esta vez no se llevaron animales ni alimentos. En esta ocasión se llevaron a unos vecinos de San Mateo Tlatenanco. Todo inició el 14 de diciembre de 1916, cuando la esposa de uno de los hombres que se llevaron fue con el comisario de Santa Lucía y le pidió ayuda. De inmediato, Sabino Alquicira le escribió al presidente municipal de Tacubaya diciendo: tengo la honra de poner en el superior conocimiento de usted que hoy a las 10 a.m. bajaron los soldados de la avanzada que están en los límites de este pueblo y atacaron a los ciudadanos Abraham Ceballos y al joven Vicente Ceballos y Macario Cortés, llevándoselos consigo a un campamento con un muchacho y 5 asnos, pidiéndome auxilio una de las señoras de dichos individuos que son del pueblo de San Mateo Tlatenango, pertenecientes a la jefatura de arma de Coajimalpa, lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fines. No sabemos qué pasó con estos hombres, aunque podríamos imaginar que fueron usados para la leva. El 15 de ese mismo mes, el presidente municipal le dice que pues va a intentar resolver el asunto, pero en el archivo obviamente ya no se encuentra nada. Días después ocurrió algo similar, pero esta vez con un final conocido gracias a los documentos y a la tradición oral. El día 19 de diciembre de ese mismo año, el subdelegado de Santa Lucía le informó al presidente municipal lo siguiente: tengo el honor, puras desgracias le informaba, pero siempre con mucho honor, tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted que ayer a las 11 de la mañana, en que llegaba a este pueblo unos soldados de los que formaban la avanzada que estaba en la parada de Santa Rosa, perteneciente a la fuerza de Coajimalpa, y sorprendieron a 2 individuos que en ese momento transitaban por el camino con dirección al pueblo de San Mateo, de donde son originarios, llevándoles a su cuartel con todo y armas aviados que traían. Como a las 6 de la tarde se presentaron por segunda vez dichos soldados, trayendo a uno de los individuos antes dicho muerto, con el fin de dejarlo colgado en el lugar donde los sorprendieron. Y como ese lugar es dentro del pueblo, suplico a usted se sirva a librar sus respetables órdenes a fin de que no perjudique la salud pública por permanecer en dicho lugar en estado de descomposición. En una de mis entrevistas me encuentro el testimonio del señor Guillermo Carmona, que es hijo de otro subdelegado de Santa Lucía que duró como 30 años en el cargo, que dice que a este que colgaron, dice, ese fue colgado en el árbol que está todavía en la casa de Cristina Ledesma. La señora casi ni quiere que le recuerde porque ese árbol sigue en su patio.
La respuesta del presidente municipal para don Sabino fue que debía ponerse de acuerdo con el jefe militar para de inmediato retirar el cuerpo. Pasó algo parecido con dos hermanos vecinos del pueblo quienes fueron asesinados por carrancistas por creerlos del bando zapatista. Nos comentó la misma nieta de doña Inés Mejía, que le platicó su abuela, que sus hermanos iban caminando cerca de los terrenos de San Mateo y al acercarse donde estaban las tropas, ellos les preguntaban ¿quién vive? Esa era como su contraseña. Ellos tenían que haber respondido Carranza, pero en broma respondieron Zapata. Apenas terminaron de decir Zapata y dispararon. Entonces, asesinados fueron, los colgaron también. Ya después se dieron cuenta que eran carrancistas. Grave error, porque ese asesinato termina, digamos, con el apellido de esta señora, porque era una hermana, dos hermanos, y entonces es la gran tragedia para la familia, porque empieza a perderse el apellido. Integrantes de la familia Carmona Alanis, otra de las familias oriundas de este pueblo, dice que estas guerrillas revolucionarias alguna vez también colgaron a uno de sus familiares llamado Felipe, dice, lo amarraron de los pies y lo colgaron para abajo y también lo golpearon. Otro de los acontecimientos más recordados es el robo del teléfono. Si bien las personas entrevistadas no vivieron este robo, lo tienen muy presente también por lo que fueron, les platicaron sus padres y abuelos. Es importante mencionar que este hurto fue hecho al señor Sabino Alquicira, el subdelegado, otra cosa por la que tampoco puede ser olvidado. Y es importante destacar que ante la ruralidad del pueblo, el teléfono no solo representaba un medio de comunicación efectivo, digamos, sino también para ellos representó, además de un elemento de modernidad, se sentían muy honrados, pues en mis entrevistas aseguran que el mismo Porfirio Díaz mandó a poner el teléfono en Santa Lucía. Entonces dice, sobre este aparato el señor Santos Alquicira nos comentó que al teléfono le decían el 23. Su funcionamiento era de darle vueltas a la manivela y la bocina se agarraba con la mano, y cuando la revolución, dice, lo destruyeron para que no hubiera comunicación. Efectivamente, el día 12 de noviembre de 1916, don Sabino Alquicira, en un oficio dirigido al presidente municipal de Tacubaya, denunció que le robaron el teléfono de su oficina con la sospecha de que fueron los zapatistas, ya que en ocasiones anteriores, dijo, habían abierto la oficina y seguramente habían entrado el 11 en la noche. En respuesta a esta denuncia, el día 16, Estrada, el presidente de Tacubaya, le pidió que iniciara una averiguación entre los habitantes del pueblo y que remitiera ante esa presidencia al responsable del robo. El 20 de noviembre el señor Sabino respondió al coronel que estaba convencido de que fue algún zapatista y que ninguno de los habitantes pudo haber sido el ladrón. Después de esta respuesta, Estrada transcribe esta misma denuncia que hace el señor Sabino y la manda al oficial mayor, quien solo contestó estar enterado de las cosas y pues hacer una averiguación. A pesar del tiempo, el recuerdo del robo a don Sabino se conservó. La señora Consuelo Bando nos platicó, cito, no me acuerdo cómo salió, si le pregunté si había teléfono, desde cuándo, pero lo que sí recuerdo bien es que mi papá Adrián, su abuelo, me decía, sí, hija, sí había teléfono aquí en Santa Lucía. Don Sabino tenía su teléfono escondido en un maguey. Eso me platicaba entre risas. Dice, yo no sé si era broma o verdad. Y no sabe si fue cierto o no, porque su mismo abuelo le platicaba de que sí tenían que esconder las cosas. La falta de seguridad y el temor a ser despojado de sus pertenencias obligó a que los habitantes del pueblo enterraran su dinero en árboles, en las higueras, o tenían que elegir un lugar en el que no se les ocurriera buscar a estos revolucionarios. Hicieron un hoyo, dice esta misma señora que su abuelo le platicó, que ellos hicieron un hoyo en un árbol que estaba en la parte de atrás de la casa que tenían en la avenida, y ahí escondieron una máquina de coser de marca Singer para que no se la llevaran los revolucionarios.
Dice, en una ocasión entraron a registrar toda la casa. Además de sus posesiones y ahorros, se vieron obligados a esconder comida. Don Herminio Torres nos contó: cuando venían los zapatistas y los carrancistas se robaban el ganado, y el maíz, por miedo a que también se lo llevaran, lo enterraban. Y cuando terminó la revolución y abrieron el maíz enterrado, ya estaba podrido. Y fue cuando se vino un hambre que, bueno, en muchas lecturas que podemos hacer sobre la revolución, el hambre siempre es un tema recurrente. También se encargaron de proteger a sus mujeres, pues nos platicaron que las escondían en las barrancas porque si no se las llevaban. A quien ya se estaba llevando, dicen, era Carlota Flores, una de las mujeres también miembros de las familias, digamos, fundadoras del lugar. En un intento por detener o aminorar estos ataques, el 18 de octubre de 1917, el presidente municipal interino de Tacubaya, Enrique Gómez, solicitó al general Salvador González, jefe de la columna expedicionaria de San Ángel, que se estableciera un pequeño destacamento a las órdenes, dijo, de un oficial cumplido y enérgico, que auxilie en los casos que fuera necesario a don Sabino Alquicira. 2 días después, el teniente coronel de la guarnición de San Bartolo le informó al presidente municipal de Tacubaya que ya había quedado instalado un destacamento a las órdenes del teniente Jesús Sánchez, habitante del pueblo, a fin de impartir garantías a ese vecindario. Este señor, que ahorita es como el que va, bueno, que en este momento fue encargado de este destacamento, después se va a postular, digamos, para subdelegado y también se va a quedar como subdelegado en Santa Lucía. Ese mismo día Gómez le comunicó del establecimiento de este destacamento al secretario general del gobierno del Distrito Federal, todavía no federal. Parecía que finalmente con este destacamento el subdelegado tendría apoyo para poder detener los ataques, pero la realidad es que apenas el 26 de octubre, 6 días después de su establecimiento, el teniente coronel de las fuerzas de San Bartolo y Santa Rosa informó al comisario de Santa Lucía de la separación del destacamento de su guarnición debido a que serían relevados de la zona. O sea, apenas 6 días ya se sintieron seguros y después que siempre no. El día 27 el comisario de Santa Lucía transcribió el oficio para el presidente municipal de Tacubaya y el día 31 le recomendó a Santa Lucía que, de no ser sustituido por otro, le informara oportunamente a esa presidencia municipal para hacer gestiones y elaborar crear un nuevo destacamento. Hasta el día 3 de noviembre vuelve a contestar el señor Sabino Alquicira diciendo que han pasado ya varios días y no hay noticia de que se pueda restablecer algún otro destacamento. Santa Lucía se quedó sin protección y nosotros sin documentos o recuerdos que nos permitan saber más sobre este periodo de la guerra en este lugar, pero sí sabemos de otros casos que fueron atendidos por la municipalidad de Tacubaya. Pues una vez terminada la revolución, continuó resolviendo delitos menores y gestionó los trámites ante las autoridades de educación para abrir una escuela elemental en este pueblo. Antes ellos solo tomaban clases en la casa de uno de los habitantes del pueblo. Por otro lado, y para concluir, mencionaré otras experiencias que nos muestran lo importante que fue Tacubaya para Santa Lucía. En el tema de salud, por ejemplo, tampoco había médico en Santa Lucía, solo había parteras que ayudaban a dar a luz. Es preciso decir que como el 80% de los habitantes todavía de la generación pasada está en Santa Lucía gracias a las parteras. Ya cuando ellas no podían, digamos, ayudar a las mujeres, ellas mismas las mandaban con el médico. Enfermedades como gripes y dolor de estómago se curaban con remedios caseros a base de hierbas. Si alguien se enfermaba de algo más serio, se iban a Tacubaya. Esto dependía de la gravedad del asunto. Se podían ir caminando, o si ya de plano iba muy mal, aventaban al enfermo al caballo y se iban a Tacubaya. La mayoría dijo con el doctor José Medina, aunque también dieron los nombres del doctor Mario Escobar, Miguel de la Vega y el doctor Arenas.
En cuestión de esparcimiento tenían 2 alegres horas en las que solían escuchar la hora nacional y después la hora del danzón, gracias a un radioacumulador de carro que fue el primero que hubo en Santa Lucía y era de batería, pero podían escucharlo gracias que iban a recargar esa batería a Tacubaya con un señor de apellido Aguilar. Con el tiempo más bien, Santa Lucía perteneció a la delegación Villa Obregón, hoy Álvaro Obregón, y podemos decir que si bien hubo un cambio en el ámbito administrativo, no fue así en el cultural. Una vez abierto el camino que pasa actualmente por el Olivar del Conde y que llega a Mixcoac, que fue, digamos, como la ruta directa que tenía ya Santa Lucía hacia, digamos, el centro de la ciudad, aproximadamente en 1958, me platica la gente que ellos preferían, bueno, ya no caminaban hasta Cruz Manca para ir a Tacubaya, se tomaban este nuevo camión que los dejaba en Mixcoac, dice, pero de todos modos de Mixcoac nos íbamos a Tacubaya, dice, la gente no dejó de ir a Tacubaya. Por estos motivos y por ser una de las actuales rutas para llegar al centro de la ciudad y a diferentes centros de trabajo, Tacubaya fue y sigue siendo uno de los lugares más frecuentados por los habitantes de Santa Lucía y sus pueblos aledaños. Gracias. Muchas gracias, Marila. Tenemos que, yo sugiero que suspendamos el receso que estaba programado, como lo dije hace un momento. Depende de que... Bueno, demos un problema de tiempo, pero la Guadalupe sugiere que demos espacio para alguna pregunta o comentario, entonces, de manera muy breve, si alguien quiere hacer una pregunta a cualquiera de las dos ponencias o hacer un comentario, por favor, levante la mano. ¿En dónde estaba ubicada la casa de Aunolín? En Tacubaya, donde nació, ¿dónde es? General Cano 103. No sé, pero sí he ido a la lista. ¿Nada más? Sí. ¿Y la casa sigue en ese estado desde hace 2 años? ¿No han quitado nada? Mire, tomando en consideración un libro que me hizo favor de obsequiarme la maestra Manolay, que acaba de sacar la delegación Miguel Hidalgo, las fotos que tienen ahí son prácticamente iguales del estado. Lo más curioso es que en ese libro, en donde rescataron fotos extraordinarias de las demás casas, no hay una sola foto de la casa cuando estaba en buenas condiciones. Todas las fotos son del estado actual. No encontré una ni siquiera de fachada, de nada, de cuando era su buena época. Entonces, las que tienen, incluso en el libro publicado el año pasado está igual, yo la visité hace 4 años y se sostiene, sí, se sostiene porque de veras Dios es grande y Nahuila está por ahí rondando, porque está sostenida, no se ha caído, pero es más, la había comprado un personaje que trabajaba en el gobierno del DF y quería poner ahí un negocio. Yo creo que fue muy mal negocio comprarla porque yo creo que no tiene salvación. Está, de verdad, lo que dicen los arquitectos. No, ya no. Por eso yo pude verla. Porque yo entonces trabajaba en el gobierno del DF y alguien me contó que Perengano la había comprado y me fui en cara así para que me llevara. Y sí me trajo. Entonces, pues, ¿tú no conoces a los sobrinos que están vivos? No. Yo decía hace un momento, no sé si usted ya estaba aquí, que incluso encontré por ahí un comentario en internet que decía: yo soy sobrino de Nahui, y lo supe muy tarde, mi familia la tuvo siempre escondida. O sea, la familia no hacía notar que estaba en... Oye, no se presentaba como parientes de Nahui. No sé ahorita quiénes eran sus parientes. Yo los conozco. Ah, pues sería muy bueno, interesante conocerlos. 2 sobrinas de un sobrino. Pues a ver si que recuerdan mucho a Napoleón. Pues a ver si luego me los presento. Ese Napoleón vivía encuerado. Pues entonces era mal de familia, pero no sé hábito familiar. Yo vivía enfrente, en un departamento enfrente, y veía exactamente. Si no se pone el micrófono, yo sí lo bueno, yo vivía enfrente de esa casa y se veía la pileta esa. Sí. Y a este Napoleón, que era una especie de la película del Conde de Montecristo, con unas barbas enormes, totalmente encuerado, lo sacaban amarrado a un árbol. Y cuando llovía, se caminaba por un gran comedor que se
podía ver desde arriba, ¿no? Se veían 4 o 5 puertas, ¿no? Ajá. Y ahí vivió el pueblo de Napoleón, pero los sobrinos viven, ¿eh? Pero yo tengo los datos. Pues sería interesante hacer. Qué bueno sobre el hermano Gamarra. ¿Gamarra? Bueno, no, sí, ahí esa casa, y qué bueno que no lo supe cuando entré, si no se puso me parece. No. Como el ahorcado de la casa de Santa Bueno, Rosa. había una cosa, las sobrinas, que creo que vivían, las casitas de frente, que van frente al museo, también eran de Mondragón. Sí, creo que una vez fue de Las casitas esas. Y entonces dice que cuando quisieron vender, porque ya se había muerto quizá algunos de los parientes, fueron del Monte de Piedad, revisaron todo lo que había y dijeron, bueno, todo eso está más o menos bien, pero lo que es más valioso es el Mefistófeles que está en la puerta. Y el Mefistófeles era Napoleón como engarrotado. Ay, qué horror. Estaba mirando todo el filo, pero no se movía. Ese sí Ay, sí, espanto. Qué barbaridad. Pues sí, sería muy interesante tener. Bueno, yo tengo los datos, creo que estamos en contacto, Sí, ¿no? sí, Tengo los datos de las 2 sobrinas y un sobrino que sabe todo de la puerta. Me encantará. Y no sé si tienen este último libro. ¿Cuántos publicó el libro? ¿12? 11. 11. Muy brevemente, porque estamos muy excedidos de tiempo, alguien más tiene la palabra. La maestra quiere firmar. Primero el joven. Sí, señora. Voy a ser rápido, son cosas, hay muchas cosas, pero una de las preguntas quiero hacerle a Mariela, ¿verdad? Yo he encontrado por ahí en mis investigaciones algún documento, que espero no me recordar, de que el general Genovevo de la O tuvo tierras cerca de Santa Lucía Chantepec, precisamente, de las que hasta donde pude investigar más adelante, después de la revolución, fue despojado. Yo quería preguntar si en estas investigaciones que usted hizo se topó con la presencia muy probable de Genovevo de la O, precisamente en Santa Lucía Chantepec. No solo, el único nombre en este momento fue el general Nepomuceno Fierros, fue el único que aparece en archivo. Y una de las cosas que me parece interesante, por ejemplo, en los testimonios, que aseguran que todos los que cometían, digamos, como estos atracos, eran zapatistas. Para ellos, mientras para algunos los zapatistas estaban lo máximo, todas las acusaciones de todo lo malo que pasó fue por medio de los zapatistas, y no me he encontrado este nombre. Me interesa, igual, si quieres saber. Muy bien, Silvia, por favor. Bueno, varias personas se me han acercado y me dicen que sí quieren tomar un cafecito para que se transponen Por órdenes superiores, a su superior, en su superior conocimiento, hago de ustedes que hay un receso por decisión de